En la enorme mansión Bay reinaba el silencio, roto solo por el tic-tac rítmico de un antiguo reloj de pie. Abrí la cremallera de mi maleta sobre la suave alfombra del vestidor y empecé a doblar mi ropa dentro, una prenda tras otra. Estaba embarazada de 8 meses, con el vientre pesado e incómodo, y agacharme me resultaba difícil. Aún así, me movía despacio, con una precisión deliberada, sin hacer un solo ruido innecesario. Abajo, en el salón, Alexander Kensington acababa de marcharse. Esa noche tenía una cena de negocios. Antes de irse, ni siquiera me miró. Señora, ¿va a algún sitio? Marta, el ama de llaves, entró con una taza de leche caliente con miel. Al ver la maleta en el suelo, se quedó paralizada. Sin levantar la vista, Grace dijo en voz baja: Marta, por favor, vete. Quiero estar sola. Marta dudó, dejó la taza sobre la mesita auxiliar y salió en silencio. Cuando se marchó, Grace levantó lentamente la cabeza y miró su reflejo en el espejo del tocador. El rostro hinchado, la piel apagada, un sencillo vestido premamá que la hacía parecer más una empleada que otra cosa. ¿De verdad era esa la esposa del multimillonario Alexander Kensington? No, no era más que el reemplazo que Alexander había encontrado para Vanessa Sinclair. Grace recordó lo ocurrido aquella misma tarde. Estaba preparando la bolsa del hospital. Faltaba solo un mes para la fecha del parto, así que necesitaba tenerlo todo listo. En el armario de almacenaje del despacho de él había una elegante caja. Pensando que contenía ropa de bebé que habían recibido, la abrió. Pero en lugar de ropa de bebé, encontró una libreta negra de Moleskine. La libreta era vieja, con las esquinas gastadas, pero estaba claro que había sido muy apreciada. Era evidente que la abrían con frecuencia. Grace pasó a la primera página. Escritas con una caligrafía elegante estaban las palabras: Vanessa, hoy es 1 de septiembre de 2012, el día en que te conocí. Sus manos se detuvieron. Vanessa, el primer amor de Alexander. La mujer que se había casado con un multimillonario tecnológico extranjero y ahora vivía en el extranjero. Pasó la página. Página 2. A Vanessa le encantan los lattes de lavanda, con 3 toques de vainilla. Página 3. Vanessa tiene pánico a las tormentas. Cada vez que llueve, se esconde entre mis brazos. Página 4. Vanessa dice que el aroma de lavanda la calma, así que compré toda la línea de cremas de manos de su marca favorita. Página 5. Cuando Vanessa llora, la punta de su nariz se pone roja. Es adorable. Página 6. Hoy, Vanessa me preguntó qué pasaría si rompiéramos. Le dije que eso nunca ocurriría. Sonrió, pero pareció una sonrisa forzada. Página 7. Página 8. 12 páginas en total. Grace las fue pasando una a una, y con cada página sus dedos se volvían más fríos. Siempre había sabido que había otra persona en el corazón de Alexander. En su noche de bodas, él había bebido demasiado, le agarró la mano en medio de su estupor borracho y la llamó Vanessa. Ella no montó una escena. Solo retiró suavemente la mano y dijo: «Has bebido demasiado». Durante 3 años de matrimonio, Alexander apenas la había tocado. Solo cuando la abuela Kensington empezó a presionarlo sin descanso para que tuviera un heredero, él cumplió de mala gana con sus deberes matrimoniales una sola vez, y ella se quedó embarazada. Después de eso, Alexander volvió a ser el de siempre, se iba temprano, volvía tarde y apenas le hablaba. Incluso hacía que su chofer la llevara a sus citas con la obstetra. Grace siempre se había dicho que aquello era normal. Los matrimonios de la alta sociedad se basaban en el respeto mutuo y en beneficios por conveniencia. Pero aquel día, al ver esa libreta, comprendió algo profundo. Él sí era capaz de amar a alguien con intensidad. Simplemente no la amaba a ella. Había volcado toda su ternura en esa libreta, guardándola para una mujer que jamás volvería. ¿Y ella quién era? Su nombre no aparecía en una sola página. Grace cerró la libreta y la dejó exactamente donde la había encontrado. Sujetándose la parte baja de la espalda, se puso de pie, salió del despacho y volvió a la suite principal. Entonces abrió la maleta. No estaba preparando una bolsa de hospital.
Estaba haciendo la maleta para marcharse de aquella casa para siempre. Su teléfono vibró. Un mensaje de su mejor amiga, Lily. Grace, ¿estás completamente segura? Ya compré el billete. Tu vuelo a Chicago sale mañana a las 10 de la mañana. Grace respondió rápido. Me voy esta noche. Lily envió un signo de interrogación. No puedo quedarme aquí ni una hora más, respondió Grace. Apagó el teléfono y empezó a empacar más deprisa. Solo tomó unas pocas prendas sencillas que eran sus favoritas. De su joyero sacó el enorme anillo de compromiso de diamantes que Alexander le había dado y lo dejó con cuidado sobre el tocador. Pertenecía a la familia Kensington. No se lo llevaría. Solo tomó los ahorros personales que había logrado apartar durante los últimos 3 años. No era una fortuna, pero bastaba para empezar de nuevo en otra ciudad. Grace cerró la maleta y la sacó rodando al pasillo. Marta apareció de nuevo, con el rostro marcado por la preocupación. Señora, ¿a dónde va? El señor Kensington lo sabe. Grace sonrió. Fue una sonrisa ligera, distante. Marta, hazme un favor. Dale un mensaje de mi parte. ¿Cuál? Preguntó nerviosa el ama de llaves. Dile que ya no necesita esconder esa libreta en su despacho. El rostro de Marta perdió todo color. Al ver su expresión de culpa, Grace lo entendió todo. Marta lo sabía. Todos en esa casa lo sabían. El fantasma de Vanessa vivía en aquella mansión. Y Grace, la supuesta señora de la casa, era la única a la que habían mantenido en la oscuridad. No dijo una palabra más. Tomó su maleta y bajó las escaleras. Sus tacones bajos resonaron contra los suelos de mármol importado. Cada paso era firme. No miró atrás. Abajo, George, el administrador de la propiedad, se acercó deprisa. Señora Kensington, ¿usted? Pídeme un Uber, por favor. Lo interrumpió Grace. Puedo llevarla yo mismo, ofreció George. No hace falta. Ella abrió las pesadas puertas principales. El aire nocturno de Los Ángeles era fresco. La tranquila calle bordeada de palmeras se extendía ante ella, iluminada por farolas tenues. Esperó fuera 5 minutos, hasta que llegó el SUV negro. El conductor la ayudó a cargar la maleta y preguntó el destino. Lax, dijo ella. Cuando la puerta del coche se cerró, echó una última mirada a la mansión donde había pasado los últimos 3 años. El Rolls Royce de Alexander seguía en el garaje. Él estaba en su cena. ¿Y quién sabía cuándo volvería? Vámonos, dijo. El coche arrancó lentamente. Ella se apoyó contra la ventanilla, descansó una mano sobre su gran vientre y susurró suavemente. Mía, mamá te va a sacar de aquí. Desde ahora, tu apellido será Lawson. Nunca volveremos a esta casa. Cuando el coche salió de la comunidad privada, empezó a caer una ligera llovizna. Las gotas golpeaban el cristal, difuminando la silueta de la lujosa finca en el retrovisor. Grace nunca miró atrás. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Alexander. 3 palabras. No volveré a casa. Grace miró esas palabras durante 3 segundos. Luego sacó la tarjeta SIM, la partió por la mitad y la dejó caer en un vaso vacío del portavasos. Conductor, por favor, pise el acelerador. Mientras avanzaban a toda velocidad por la noche lluviosa rumbo al aeropuerto, Grace cerró los ojos, con la mano todavía acunando a su bebé. La bebé dio una patadita, como si le respondiera. Ella sonrió. Por primera vez en años. Era una sonrisa sincera. Las luces de Lax brillaban con una intensidad cegadora. Era un vuelo nocturno, así que la terminal no estaba demasiado llena. Grace se acercó al mostrador de facturación y entregó su documento de identidad. La agente de la aerolínea miró su vientre y preguntó, «Señora, ¿de cuántas semanas está?» 32 semanas. La agente pareció dudar. Según la política de la aerolínea, a partir de las 36 semanas se requiere una nota médica. Con 32 semanas puede volar, pero necesito que firme una exención de responsabilidad. No hay problema.
Grace tomó el bolígrafo y firmó su nombre con trazos amplios y firmes. Cada letra quedó marcada con fuerza en el papel, como si estuviera firmando sus papeles de divorcio. En realidad, ya los había dejado sobre el tocador, justo debajo del anillo de diamantes. Había redactado el documento con un abogado de antemano. Los términos eran simples. Renunciaba voluntariamente a cualquier derecho sobre los bienes de la familia Kensington, no exigía pensión alimenticia y solo pedía una cosa: la custodia exclusiva de la niña, que llevaría su apellido de soltera y no tendría absolutamente ningún vínculo con la familia Kensington. Ella ya lo había firmado. Alexander aún no, pero no importaba. No necesitaba su permiso para irse. Con la tarjeta de embarque en la mano, Grace pasó el control de seguridad. La fila de clase ejecutiva estaba vacía. En la terminal, compró una taza de leche caliente, se sentó en un banco y la bebió despacio. Su teléfono ahora no era más que un trozo inútil de metal y cristal. Pero sabía que Alexander tampoco la habría llamado. Ni siquiera recordaba de cuántos meses estaba embarazada. ¿Cómo iba a notar que se había ido de la casa en mitad de la noche? Al pensar en eso, una risa amarga se le escapó de los labios. Recordó su boda. La familia Kensington había organizado el evento más lujoso de la ciudad, alquilando todo el Beverly Wilshire y gastando millones. Ella había caminado hacia el altar con un vestido de diseñador hecho a medida, y al final del pasillo estaba Alexander, impecable con su smoking, tan guapo como un modelo de portada. Grace había pensado: este es el hombre con el que voy a pasar mi vida. Pero cuando llegó hasta él y él deslizó el anillo en su dedo, vio que sus ojos estaban completamente vacíos. La estaba mirando, pero al mismo tiempo miraba a través de ella. Más tarde, comprendió que estaba buscando a Vanessa. Alexander y Vanessa habían sido novios en la universidad. La familia de Vanessa había estado al borde de la bancarrota. La abuela Kensington se opuso con vehemencia a esa unión, llamando a Vanessa interesada. Alexander se enfrentó a su familia por ella y se marchó de casa durante 6 meses. Y entonces Vanessa desapareció. Los rumores decían que se había casado con un multimillonario tecnológico de Silicon Valley, mucho más rico que Alexander. Alexander la buscó durante 3 meses, sin éxito. Después de eso, se convirtió en un bloque de hielo, distante, frío, indiferente a todo. Aterrada de que siguiera siendo soltero para siempre, la abuela Kensington organizó a toda prisa una serie de cenas para presentarle posibles esposas. Grace fue una de las candidatas. Su familia poseía una cadena regional de supermercados, de clase media alta, pero desde luego no eran multimillonarios. A la vieja matriarca le gustó Grace por su modestia, obediencia y carácter tranquilo. Los padres de Grace estaban encantados de emparentar con los Kensington. Y así se casó con él. Sin amor, sin citas antes de la boda, solo un compromiso formalizado. La única frase completa que Alexander le dijo el día de su boda fue: no siento nada por ti, pero me aseguraré de que estés bien cuidada. Grace pensó: está bien. Los sentimientos pueden crecer con el tiempo. Solo ahora comprendía que algunas personas cierran su corazón con llave en el momento en que una persona concreta se marcha, y nadie más vuelve a tener permiso para entrar. El intercomunicador anunció el embarque de su vuelo a Chicago. Grace tiró su vaso a la basura, sujetó la maleta y caminó hacia la puerta de embarque con pasos firmes. Al ver su estado, un auxiliar de vuelo tuvo la amabilidad de cambiarla a un asiento de primera clase en la primera fila, con más espacio para las piernas. Grace se lo agradeció, se sentó y se abrochó el cinturón. Mientras el avión rodaba por la pista, las luces brillantes de Los Ángeles se fueron desvaneciendo detrás de ellos. Puso una mano sobre su vientre. Mía, no es un vuelo largo. Pórtate bien, ¿vale? La bebé dio una patadita. Grace cerró los ojos. Estaba increíblemente cansada. Durante los últimos 3 años no había tenido ni una sola noche de sueño tranquilo. No era solo su cuerpo el que estaba agotado. Era su alma. Despertar junto a un hombre que no la amaba, fingir que era feliz, responder a las preguntas invasivas de su suegra con una sonrisa educada. Ya era suficiente. En el instante en que el avión despegó de la pista,
Las lágrimas de Grace finalmente cayeron. No hizo ningún sonido, solo lloró en silencio. La auxiliar de vuelo pasó a su lado y le preguntó si necesitaba una manta. Grace negó con la cabeza y se secó la cara con la manga. No había nada por lo que llorar. Dejar a un hombre que no te amaba era una victoria, un renacimiento. Mientras tanto, de vuelta en la finca Bair, Alexander regresó de su cena de negocios a las 2 de la madrugada. Había bebido, pero no estaba borracho. Tenía mucha tolerancia. El chofer lo dejó en la entrada y él entró en la casa. Todo estaba completamente a oscuras. Incluso los apliques del pasillo estaban apagados. Frunció el ceño. Marta. No hubo respuesta. Encendió la linterna de su teléfono y subió las escaleras. Al pasar frente al dormitorio principal, se detuvo. Grace normalmente ya estaría dormida a esa hora, pero siempre dejaba una luz tenue encendida en el pasillo para que él no tropezara en la oscuridad. Esa noche no había nada. Empujó la puerta, entró y encendió la luz. La enorme cama estaba perfectamente hecha. Nadie había dormido en ella. Se quedó inmóvil. Revisó el baño. Vacío. El vestidor. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie. Alexander recorrió la habitación con la mirada y comprendió al instante que algo iba mal. Su maleta rosa no estaba. Normalmente permanecía en el rincón más alejado de su parte del vestidor. La mitad de su ropa informal había desaparecido. Sobre el tocador estaba su joyero, y encima, un sobre. Se acercó. En el sobre estaban escritas las palabras, acuerdo de divorcio. El corazón se le hundió como una piedra. Lo abrió de un tirón. Una hoja impresa decía, yo, Grace Lawson, debido a diferencias irreconciliables, disuelvo voluntariamente mi matrimonio con Alexander Kensington. Renuncio a cualquier derecho sobre el patrimonio de los Kensington y no solicito manutención conyugal. La hija no nacida quedará bajo mi custodia exclusiva, llevará mi apellido de soltera y no tendrá ninguna relación con la familia Kensington. Entrará en vigor tras la firma. Al final estaba su firma. Junto al papel descansaba su anillo de boda. Alexander miró la carta, y sus manos empezaron a temblar. Sacó el teléfono y la llamó. El abonado al que llama no está disponible. Volvió a llamar. La misma voz automática. Marcó de inmediato el número de Marta. Ella contestó después de 3 tonos. ¿Dónde está? La voz de Alexander era como hielo. La voz de Marta temblaba. Señor, se ha ido. Dijo que iba al aeropuerto. ¿Cuándo? Sobre las 11 de la noche. Intenté que George la llevara, pero insistió en tomar un Uber. Antes de irse, me pidió que le dijera algo. ¿Qué? Marta dudó. Dijo, ya no necesitas esconder esa libreta en tu despacho. El rostro de Alexander se volvió completamente blanco. Colgó, corrió por el pasillo hasta su despacho, abrió de golpe el armario de almacenaje y sacó la libreta negra. Dentro estaban las páginas que había llenado con recuerdos de Vanessa. Había olvidado incluso que seguía allí. Había olvidado que Grace iba a buscar cosas de bebé para preparar su bolsa del hospital. Lo había olvidado todo. Lanzó la libreta contra la pared, se apoyó pesadamente en su escritorio de caoba y luchó por respirar. Luego agarró las llaves del coche y salió disparado de la casa. George, el chofer, seguía fuera. Al ver a su jefe con aquella expresión salvaje, entró en pánico. Señor Kensington, ¿qué ocurre? Al aeropuerto, ahora, rugió Alexander. El SUV salió a toda velocidad de Bair. En el asiento trasero, Alexander marcó una y otra vez el número de Grace. No disponible. Entonces recordó que estaba embarazada de 32 semanas. Estaba sola, arrastrando una maleta por un aeropuerto en mitad de la noche. Si le pasaba algo, no podía soportar ni pensarlo. Al llegar a LAX, Alexander irrumpió en la terminal, prácticamente gritando en el mostrador de información. Agente, ayúdeme a encontrar a una pasajera. Grace Kensington. Sale esta noche. Intimidada por su aspecto desesperado, la agente escribió rápido en el sistema.
Señor, Grace Kensington embarcó en un vuelo a Chicago O'Hare a la 1 de la madrugada. El vuelo ya ha despegado. Alexander se quedó helado. Miró su reloj. La 1:45. El avión llevaba 45 minutos en el aire. Poco a poco, cayó en cuclillas, enterrando el rostro entre las manos. Recordó cómo había salido de casa aquella tarde. Grace estaba sentada en la alfombra, doblando cuidadosamente pequeños bodies de bebé en montoncitos ordenados. Cuando él pasó junto a ella levantó la vista. Solo ahora comprendía qué significaba aquella mirada. Había sido una despedida. Alexander permaneció agachado en el suelo del aeropuerto durante 10 largos minutos, paralizado, mientras los viajeros que pasaban le lanzaban miradas curiosas a aquel hombre con trajetón Ford a medida, completamente destrozado. Alguien lo reconoció. ¿Ese no es el CEO del grupo Kensington? ¿Qué ha pasado? Alexander no oyó nada. Su mente estaba llena solo del rostro de Grace, un rostro que jamás le había mostrado ni una pizca de resentimiento. Pensó en cómo lo había tratado durante los últimos 3 años. Cada mañana, a las 7, ella se levantaba para prepararle el desayuno. A él le gustaba el café de prensa francesa. Ella aprendió a hacerlo a la perfección. Odiaba las arrugas en sus camisas de vestir. Ella pasaba 30 minutos cada mañana planchándolas ella misma, negándose a dejar que el personal lo hiciera, sin importar lo tarde que él hubiera llegado a casa. Siempre había una luz encendida y una comida caliente esperándolo en el horno. Nunca se quejaba, nunca hacía escenas, nunca pedía nada. Las joyas que llevaba prácticamente se las imponía su abuela. Alexander siempre había pensado que aquello era un buen arreglo, cómodo, discreto, la esposa perfecta de un multimillonario. Supuso que ella era feliz. Al fin y al cabo, le daba estatus, una vida de lujo y una riqueza con la que la mayoría solo podía soñar. ¿Qué más podía querer? Solo ese día comprendió que a ella nunca le había importado nada de eso, y que lo que realmente quería, él nunca se lo había dado. George se acercó a él con cautela. Señor, ¿volvemos a casa? Quizás se ponga en contacto con usted cuando aterrice. Alexander se puso de pie, con la mirada perdida. No lo hará. Ha roto su tarjeta SIM. Regresaron en silencio. Los dedos de Alexander tamborileaban nerviosamente contra la ventanilla. Para cuando llegaron a la finca de Bel Air, el sol empezaba a salir. Entró en la casa. Marta lo recibió, con los ojos rojos e hinchados. Señor, ha vuelto. Ni siquiera se llevó su bolsa del hospital. Simplemente se fue. ¿Qué quieres decir con que no se llevó la bolsa del hospital? Me dijo que la estaba preparando ayer por la tarde. Revisé el armario. La bolsa está completamente vacía. Solo se llevó su maleta personal. El pecho de Alexander se contrajo dolorosamente. Ella ni siquiera había planeado dar a luz en Los Ángeles. Había planeado borrarse por completo de su vida. Subió a la suite principal. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los papeles del divorcio seguían sobre el tocador. Los tomó de nuevo, con los ojos clavados en la última frase. La hija no tendrá ninguna relación con la familia Kensington. Su hija. Alexander arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Luego, con las manos temblorosas, lo sacó de nuevo y lo alisó. No podía afirmar eso. Jamás permitiría que su hija creciera sin padre. Pero entonces la realidad lo golpeó. ¿Podría siquiera encontrarla? Chicago era una ciudad enorme. Si alguien quería desaparecer, ¿cómo iba a detenerla? Agarró el teléfono y llamó a su asistente ejecutivo. Resérvame el próximo vuelo a Chicago. Señor Kensington, tiene una reunión crucial de la Junta esta mañana. Cancélala, ladró Alexander, antes de colgar de golpe. Fue a su vestidor para hacer la maleta, pero a mitad de camino se detuvo. Se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre Grace. No conocía su color favorito, ni su talla de ropa, ni su marca de cuidado facial preferida. No sabía qué películas le gustaban, ni el apellido de su mejor amiga. En 3 años,
Había aprendido menos sobre ella de lo que sabía sobre sus becarios recién incorporados. Alexander se desplomó en el suelo del vestidor, rodeado por la ropa de diseñador que ella había dejado atrás. No se había llevado casi nada. Dejó los bolsos Birkin, los Louboutin. Dejó todos los diamantes, llevándose solo un collar barato de plata que se había comprado ella misma antes de conocerlo. No quería nada de él. Incluso quería llevarse a su hija, darle su apellido y arrebatarle sus derechos como padre. Marta llamó suavemente a la puerta, llevando un cuenco de avena. Señor, por favor, coma algo. No arruiné su salud. Alexander no respondió. Marta dudó, y luego añadió, Señor, la verdad es que siempre ha sido muy difícil para la señora. Alexander levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerda cuando viajó a Europa por negocios el invierno pasado?, preguntó Marta. Alexander pensó un momento. Sí. Estuve fuera un mes. Una noche tuvo fiebre de 40 grados, dijo Marta, con la voz temblorosa. Estaba sola en casa. Le dije que fuera al Cedar Sinaí, pero se negó. Dijo que no quería que los tabloides se enteraran de que la esposa Kensington había sido hospitalizada, que eso podía provocarle a usted un pánico bursátil. Las manos de Alexander se cerraron en puños. Tomó paracetamol y aguantó toda la noche, continuó Marta, mientras se le derramaban las lágrimas. Al día siguiente le bajó la fiebre y volvió directamente a plancharle las camisas. Le rogué que descansara, pero dijo que usted volvería pronto y que quería tener la casa perfecta para usted. Señor, ella de verdad lo amaba, pero usted nunca la miró. No lo sabía, dijo Alexander con voz ronca. Claro que no, lloró Marta. Ella nunca nos dejaba decírselo. Siempre decía que usted estaba ocupado con cosas importantes y que no debía molestarse por asuntos triviales de la casa. Alexander se puso de pie y caminó hasta la ventana. En el extenso jardín trasero, una hilera de rosales que Grace había plantado en primavera estaba en plena floración. Él ni siquiera los había notado. Nunca había notado nada de lo que ella hacía. Su teléfono sonó. Era su asistente. Vuelo reservado, señor. Sale a la 1:40 de la tarde. Bien. Colgó, fue al baño y se duchó. De pie frente al lavabo, miró 2 tubos de pasta de dientes. Uno era el suyo, de menta. El otro era el de ella, de fresa. Su tubo estaba casi vacío, pero ella no lo había reemplazado porque sabía que ya no estaría allí para hacerlo. Alexander agarró la pasta de fresa y la apretó con fuerza en el puño. Cuando bajó las escaleras, la abuela Kensington había llegado. La vieja matriarca estaba de pie en el vestíbulo, apoyándose pesadamente en su bastón, con el rostro enrojecido de ira. Alexander, explícame cómo dejaste que tu esposa embarazada huyera. Es culpa mía, abuela. La anciana golpeó el suelo de mármol con el bastón. Por supuesto que es culpa tuya. ¿Crees que no sé nada de esa maldita libreta? ¿Crees que no lo sé? Sigue suspirando por esa cazafortunas de Vanessa. Alexander guardó silencio. Grace lleva a tu hija en el vientre. 8 meses. ¿Cómo pudiste dejar que volara sola en ese estado? Si le pasa algo a mi bisnieta, jamás te perdonaré. Enviaré un equipo a Chicago de inmediato. La encontraré, dijo Alexander con gravedad. Aunque tenga que poner el mundo patas arriba. Su abuela lo fulminó con la mirada. Piénsalo bien, muchacho. Grace tiene carácter. No quiere tu dinero. No quiere tu apellido. Aunque la encuentres, quizá no vuelva contigo. Entonces me arrodillaré y suplicaré. La anciana soltó una burla. A toro pasado todo se ve claro. Y otra cosa, las cartas de amor viejas se queman o se guardan bajo llave en una caja fuerte. Dejarlas en un armario para que las encuentre una mujer embarazada. De verdad eres un idiota. Se giró para marcharse, lanzando un último comentario por encima del hombro. Su teléfono volvió a sonar. Era el director de su sucursal en Chicago. Señor Kensington, he revisado todos los vuelos entrantes desde Los Ángeles.
Grace Lawson llegó a O'Hare a las 6:30 de la mañana. Tengo un equipo en las puertas, pero pudo haberse escabullido por otra salida. Vigilen todas las salidas. No dejen que se escape. Alexander miró su reloj. Las 10 de la mañana. Tenía unas horas antes de su vuelo. Ordenó a George que lo llevara al aeropuerto. Cuando el coche salió de Bel Air, Alexander bajó la ventanilla y miró atrás, hacia la mansión. ¿Ella habría mirado atrás cuando se marchó? Probablemente no, porque ya no quedaba amor por ese lugar. Chicago, 6 de la mañana. Aeropuerto Internacional O'Hare. Cuando Grace salió de la terminal, el sol empezaba a levantarse sobre la ciudad del viento. El aire fresco de otoño le atravesó el suéter. Se ajustó el abrigo, arrastrando la maleta con una mano y sujetándose la espalda dolorida con la otra. Subió a un taxi y dio una dirección en las afueras. Era un alquiler temporal que su mejor amiga, Lily, había conseguido para ella. Pequeño, pero impecablemente limpio y seguro. El trayecto duró casi una hora. Lily ya la esperaba fuera del edificio de ladrillo. Al ver a Grace bajar del taxi, agotada y con un embarazo avanzado, Lily rompió a llorar. «Mira lo delgada que estás». Lily corrió hacia ella y la abrazó con cuidado para no golpear al bebé. «No estoy delgada, solo estoy hinchada por todas partes», sonrió Grace con cansancio. Lily agarró la maleta, murmurando insultos contra Alexander durante todo el camino escaleras arriba. «Te juro por Dios que debería haber volado a Los Ángeles y haberle cruzado la cara a ese desgraciado». «No malgastes saliva», dijo Grace en voz baja. «Ya no tiene nada que ver con nosotras». «¿Estás completamente segura de que vas a criar sola a la bebé?» «Sí, y llevará mi apellido. Él no se merece darle el suyo». Al ver su determinación feroz, Lily asintió. Entraron en el apartamento. Era acogedor, con la cama hecha con sábanas limpias. Grace se dejó caer en el sofá y soltó un largo suspiro tembloroso. «Por fin soy libre». Lily le entregó un vaso de agua tibia. «¿Cuál es el plan?» «Primero, tener a la bebé. Después, encontrar un trabajo. Empezar completamente de cero». «¿Y si él no firma los papeles del divorcio?» «No importa. Después de un periodo de separación, puedo solicitar un divorcio unilateral. La ley de California lo permite». Grace se acarició el vientre. «Mía, estamos en nuestro nuevo hogar». La bebé dio una patadita entusiasta. «Esta niña es igual que tú. Terca y decidida», rió Lily. Grace le devolvió la sonrisa. Fue su primera sonrisa verdaderamente relajada en días. Mientras tanto, Alexander estaba sentado en un asiento de primera clase en un avión rumbo a Chicago. Su mente era un caos. Cerró los ojos intentando dormir, pero todo lo que veía era a Grace. No la Grace de ayer, sino la Grace de hacía 3 años. En su primer encuentro, en una cafetería elegante de Beverly Hills, ella llevaba un sencillo vestido blanco de verano, el pelo suelto y casi nada de maquillaje. Estaba leyendo un libro en una esquina. Cuando él entró, ella levantó la vista y sonrió con una sonrisa pura y refrescante. Alexander pensó, no está mal. Al menos no es molesta. Y por eso aceptó casarse con ella. En su noche de bodas, no la tocó. «No siento nada por ti. Sé una buena señora Kensington y me aseguraré de que estés bien cuidada». Grace permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de responder con una sola palabra. «¿De acuerdo?» Sin lágrimas, sin discusiones. Él pensó que simplemente era increíblemente pragmática y comprensiva. Solo ahora comprendía que aquello era decepción. Ella se había sentido decepcionada desde el primer día. Solo eligió sufrir en silencio. Al aterrizar en O'Hare, Alexander encendió el teléfono y encontró decenas de llamadas perdidas y mensajes. Marcó de inmediato al director de la sucursal de Chicago. «Señor Kensington, lo siento muchísimo. La perdimos. Debió de subirse directamente a un taxi. Estamos revisando las cámaras de seguridad, pero O'Hare es enorme». Alexander golpeó una columna fuera de la terminal.
Los viajeros que pasaban se sobresaltaron. Respiró hondo. Sigan buscando. Sobornen a quien tengan que sobornar en la central de taxis. Averigüen exactamente a dónde fue. Usen investigadores privados. El dinero no importa. Al colgar, miró el cielo gris de Chicago. Por primera vez en su vida, Alexander Kensington se sintió completamente impotente. Creía que podía comprar u ordenar cualquier cosa en el mundo. Ahora ni siquiera podía encontrar a su propia esposa. Fue a su lujoso hotel en el centro. Al abrir su maletín, sacó los restos destrozados de la libreta negra. La había hecho pedazos durante el trayecto en coche a Lax, pero conservó los fragmentos. Al mirar el nombre de Vanessa en un trozo de papel rasgado, no sintió nada más que un intenso desprecio por sí mismo. Había desperdiciado años idealizando a una mujer que lo abandonó por dinero, mientras ignoraba a la mujer ferozmente leal que tenía justo a su lado. Tiró los pedazos a la papelera del hotel. Su teléfono vibró. Un mensaje de su investigador privado. Señor, rastreamos su taxi, un taxi amarillo, hasta una dirección en las afueras. Se la envié por correo, pero el arrendador dice que ella ya se marchó. Estuvo allí unas horas. Luego una mujer la recogió en un coche privado. Alexander se incorporó de golpe. Agarró el abrigo, pidió un coche y corrió hacia la dirección. Encontró a la administradora del edificio, una mujer mayor. ¿Hubo aquí una mujer embarazada esta mañana? Sí, dijo la mujer, mirándolo con sospecha por su traje caro. Pero se fue. ¿A dónde? No lo sé, amigo. La recogió su amiga. Parecía muy alterada, llorando desconsoladamente. Su amiga dijo que la llevaba a un lugar seguro para esconderla de algún psicópata. Supongo que ese psicópata eres tú, ¿no? Las palabras se clavaron como un cuchillo en el estómago de Alexander. Se quedó en la acera, mirando los coches pasar. Chicago tenía millones de personas. Encontrar a alguien que quería mantenerse escondida era imposible. Desesperado, encontró el número de Lily en sus registros telefónicos y lo marcó. Después de 4 tonos, Lily contestó. Su tono era puro veneno. Hola. Soy Alexander Kensington. Grace está contigo. Lily soltó una risa fría. Tienes mucho descaro al llamarme. Sé que me equivoqué. Por favor, solo dime dónde está. Quiero disculparme con ella en persona. ¿Disculparte? ¿Crees que torturarla durante 3 años se arregla con un lo siento? Haré cualquier cosa. Lo arreglaré. No puedes arreglar esto. Ella no quiere tu dinero, ni tu estatus, ni a ti. Lo único que quería era un marido que la amara, y tú ni siquiera pudiste darle respeto básico. Ahora ni siquiera quiere que tu hija lleve tu apellido. Es una Lawson. La voz de Alexander se quebró. Es mi hija. No tiene nada que ver con los Kensington. No vuelvas a llamar a este número. Click. Alexander se quedó de pie en el viento helado de Chicago, sintiendo una desesperación absoluta y aplastante. 2 meses después, en un apartamento de lujo en Chicago. Grace estaba sentada en el sofá leyendo un libro de crianza. Lily salió de la cocina con un cuenco de sopa de pollo con fideos. ¿Puedes creer que tu fecha de parto fue hace 3 días y sigues aquí tan tranquila? Grace se acarició el enorme vientre. Le gusta estar ahí dentro. No quiere salir al frío. Es perezosa igual que tú, bromeó Lily. Grace estiró la mano para tomar el cuenco de sopa, pero de repente jadeó y lo dejó caer. La porcelana se hizo añicos sobre el suelo de madera. Grace, ¿qué pasa? He roto aguas. Creo que ya es hora. Grace apretó los dientes mientras una contracción repentina y brutal la atravesaba. Lily entró en acción, llamando al 911 con una mano y agarrando la bolsa del hospital con la otra. Respira, cariño. Solo respira. Grace estaba empapada en sudor, pero no gritó. Se mordió el labio, sujetándose el vientre, susurrándose a sí misma. Mía, mamá está aquí. No tengas miedo. Los paramédicos llegaron rápido. En la ambulancia,
Lily sostenía la mano de Grace, debatiéndose sobre si llamar a Alexander. Al final, dejó el teléfono en el bolsillo. Él no merecía saberlo. En el hospital, el médico la examinó y la llevaron de inmediato a la sala de partos. Mientras oleada tras oleada de dolor agonizante la golpeaba, Grace sintió como si su cuerpo se estuviera partiendo en dos. Aún así, permaneció estoica. Pensó en Alexander, que nunca había asistido a una sola ecografía. Recordó estar sentada en las lujosas salas de espera de las clínicas de Beverly Hills, rodeada de parejas, sintiéndose completamente sola. Recordó sus mensajes nocturnos diciendo que trabajaría hasta tarde. Una ira ardiente y feroz le subió por el pecho. Con un último empujón agonizante, el llanto fuerte y agudo de una bebé resonó por la sala. ¡Felicidades! Es una niña preciosa, sonrió la enfermera, colocando a la diminuta recién nacida, que gritaba, sobre el pecho de Grace. Las lágrimas de Grace finalmente se desbordaron. Mía, mamá está aquí. Voy a cuidarte muy bien. Somos tú y yo contra el mundo. La bebé dejó de llorar, abriendo ligeramente sus ojos oscuros, como si reconociera aquella voz. Grace le besó la frente. Desde ese día en adelante, tenía familia de sangre. El Imperio Kensington no significaba absolutamente nada. En el pasillo, Lily oyó el llanto y se deslizó por la pared, llorando de alegría. 30 minutos después, Grace estaba en la sala de recuperación, pálida, pero radiante. Lily entró, se asomó al Moisés y sollozó. Es preciosa. Tiene tus ojos. Deja de llorar. Estás más agotada que yo, dijo Grace con una débil risa. Gracias, Lily. No podría haber hecho esto sin ti. ¿Vas a decírselo a él? No, dijo Grace con firmeza. Si se entera, traerá a su ejército de abogados e intentará arrebatármela con su dinero. Podría arruinarme. Por eso no me quedaré en Chicago. Cuando Mia tenga 3 meses, nos mudaremos. Cuanto más lejos, mejor. Mientras tanto, de vuelta en Los Ángeles, en la sede del grupo Kensington, Alexander estaba sentado en su oficina del ático. Montones de contratos yacían sin leer. Había perdido 9 kilos en los últimos 2 meses. Había contratado a contratistas militares privados de élite e investigadores para rastrear Chicago, pero Grace había cubierto sus huellas a la perfección. Era un fantasma. Las pesadas puertas de roble se abrieron. La abuela Kensington entró, apoyándose en su bastón. Mírate. Pareces un cadáver. Alexander no levantó la vista. ¿Alguna noticia de Grace? No, no ha salido del país. Mis contactos de seguridad nacional confirmaron que no hay registros de pasaporte. Está aquí en alguna parte. Hay algo más, dijo la anciana con dureza. Vanessa ha vuelto. Alexander finalmente levantó la cabeza. Se divorció de ese multimillonario tecnológico. Al parecer, él la descubrió engañándolo y la echó sin nada por culpa de un acuerdo prenupcial blindado. Ayer pasó por la finca preguntando por ti. Jamás la veré, dijo Alexander con frialdad. Más te vale hablar en serio, espetó su abuela. Grace se fue por tu obsesión persistente con esa mujer. Si traes a Vanessa de vuelta a mi familia, yo misma te sacaré del testamento. Después de que ella se marchó, Alexander sacó su teléfono. Solo tenía una foto de Grace, una imagen espontánea del día de su boda. Ella estaba de pie bajo un arco floral, mirando por encima del hombro con una sonrisa pura e impresionante. Nunca le dijo que estaba preciosa ese día. No le dijo nada. Cerró los ojos, deseando desesperadamente oírla pronunciar su nombre una vez más. 3 meses después, Austin, Texas. Grace empujaba un cochecito de alta gama por el paseo de Lady Bird Lake. Mia tenía 3 meses, estaba regordeta, de piel clara y sonreía constantemente. Grace miró a su hija. Tenía la mandíbula de Alexander, pero no importaba. Su nombre era Mia Lawson. Lily se acercó con 2 cafés helados. El calor de Texas no es ninguna broma. Toma. Grace dio un sorbo. Lily,
Acepté una oferta de trabajo aquí en Austin. Un puesto de vicepresidenta de marketing para una startup tecnológica en crecimiento. El salario es fantástico. ¿De verdad te vas a esconder aquí en Texas? Él pasó 3 meses poniendo Chicago patas arriba. No podía quedarme. Austin está en pleno auge y puedo pasar desapercibida. Ya contraté a una niñera interna. Lily suspiró con cariño. ¿Alguna vez vas a dejar entrar a otro hombre en tu vida? ¿Para qué? Sonrió Grace, mirando a Mia. Tengo todo lo que necesito justo aquí. He terminado con los hombres. Algún día volverás a Los Ángeles, meditó Lily. Lo haré, dijo Grace en voz baja, mirando el río Colorado. Pero cuando lo haga, no seré la señora Kensington. Seré Grace Lawson. Y Alexander comprenderá exactamente lo que tiró a la basura. 3 años después, Los Ángeles, California. Dentro de la sala de juntas del grupo Kensington, Alexander estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro severo mientras escuchaba los informes trimestrales. Durante los últimos 3 años, había cambiado profundamente. Ya no se quedaba fuera hasta tarde por cenas de negocios. Estaba en casa a las 7 de la tarde cada noche. Había pegado de nuevo las páginas destrozadas de su antigua libreta y las había encerrado en una caja fuerte, no para recordar a Vanessa, sino como un castigo constante que le recordaba cómo su estupidez le había costado lo mejor de su vida. Había pasado por 5 firmas distintas de investigadores privados. Sabía que Grace se había mudado a Austin, que tenía una hija y que era ejecutiva de marketing. Pero su dirección exacta estaba protegida detrás de sociedades y fideicomisos. Era increíblemente buena protegiéndose. Su asistente llamó a la puerta y entró. Señor Kensington, ¿asistirá esta noche a la gala de networking en el Ritz-Carlton? Alexander estaba a punto de negarse, pero miró la invitación. La anfitriona era un imperio de comercio electrónico en rápido crecimiento, especializado en productos premium de maternidad y bebés, una empresa llamada Grace International. La fundadora es una mujer que recientemente trasladó su sede de Texas a Los Ángeles. Es una tiburona, señor. Construyó una empresa valorada en más de $1.000 millones en menos de 3 años. El corazón de Alexander golpeó contra sus costillas. Grace International. ¿Cómo se llama? Grace Lawson. Alexander se levantó de la silla tan rápido que ésta volcó hacia atrás. ¿Cuándo es la gala? A las 7 de la tarde, señor. Eran las 3 de la tarde. Agarró las llaves y corrió hacia el ascensor privado. Cancela todo. A las 7 de la tarde, el salón de baile del Ritz-Carlton estaba deslumbrante. Grace llevaba un elegante vestido de noche negro de Tom Ford. Su cabello estaba recogido en un moño bajo elegante, y un sencillo collar de perlas Mikimoto adornaba su cuello. 3 años trabajando sin descanso como CEO de una startup habían borrado su antigua timidez silenciosa. Irradiaba poder, confianza y una inteligencia afilada como una navaja. De su mano iba una niña de 3 años. Mia llevaba un vestido blanco impecable, el cabello en 2 coletas pequeñas. Caminaba con una seguridad que reflejaba la de su madre. Mia, Grace se inclinó. Mamá tiene que hablar con gente de negocios aburrida. Tú siéntate aquí y come un poco de pastel, ¿vale? Sí, mamá. Seré buena, dijo Mia con una voz dulce y clara. Mia no era una niña promedio. Con 3 años ya leía libros por capítulos y hacía cálculos mentales básicos. Grace le había hecho una prueba de coeficiente intelectual en privado. 140. Una genio certificada. El salón estaba lleno de la élite de Los Ángeles. Muchos reconocieron a Grace. Esa no es la exmujer de Alexander Kensington. Ha traído una niña. Construyó una empresa de $1.000 millones como madre soltera. Parece completamente diferente, intocable. Grace se movía con elegancia por la sala, conversando con inversores, cuando las pesadas puertas de roble se abrieron. Alexander entró. Llevaba un traje azul medianoche hecho a medida y sostenía un enorme y extravagante ramo de rosas rojas. Todo el salón quedó en absoluto silencio. Los murmullos estallaron.
Alexander caminó directamente hacia Grace, con pasos ligeramente inseguros. Grace lo vio, pero su expresión no cambió. Sin sorpresa, sin ira, sin alegría, solo una indiferencia educada, como si él fuera un extraño. Se detuvo a unos pasos de ella. Grace. Su voz sonaba destrozada. Grace ofreció una sonrisa corporativa perfectamente calculada y totalmente falsa. Señor Kensington. Ha pasado tiempo, señor Kensington. No Alex, no su marido. El trato formal se sintió como una bala en su pecho. Grace, te he buscado por todas partes. Bueno, admiro su persistencia, respondió ella con ligereza. Él extendió las rosas. Son para ti. Grace miró las flores, pero no las tomó. No acepto regalos de desconocidos, señor Kensington. No soy un desconocido. Soy tu marido. Grace soltó una risa melodiosa. Señor Kensington, nos divorciamos hace 3 años. ¿Perdió los papeles? Mi equipo legal puede enviarle otra copia. Nunca los firmé, y nunca lo haré. Como quiera. En California, después de 3 años de separación, los tribunales concederán una sentencia en rebeldía de todos modos. Solo es cuestión de presentar la moción. En ese momento, Mia bajó de su silla, se acercó y se colocó entre ellos. Inclinó la cabeza, mirando hacia arriba al imponente multimillonario. Mamá, ¿quién es ese hombre? Los ojos de Grace se suavizaron al mirar a su hija. Solo alguien a quien mamá conoció hace tiempo. Cariño. Mia miró las rosas, luego levantó la vista hacia Alexander y soltó una frase que hizo que todo el salón se quedara sin aliento. Señor, ha traído rosas rojas. Pero mi mamá es muy alérgica al polen de las flores. No lo sabía. Alexander se quedó paralizado, perdiendo todo el color del rostro. Alergia al polen. En 3 años de matrimonio, nunca supo que ella tenía alergia al polen. Grace acarició suavemente el pelo de Mia. ¿Lo ve, señor Kensington? Incluso mi hija de 3 años lo sabe. Pero usted no. Mia dio un paso atrás, escondiéndose a medias detrás de la pierna de su madre. Tú eres el hombre malo que hizo llorar a mi mamá. Alexander cayó sobre una rodilla, mirando el rostro de su hija. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sí, fui muy malo, pero prometo que nunca volveré a hacerlo. No te creo, dijo Mia con frialdad. Mamá dice que los hombres mienten para conseguir lo que quieren. Algunos asistentes no lograron contener sus risas de asombro. Grace sonrió sin disculparse. Mia, no seas maleducada. Vámonos. Alexander se puso de pie, con desesperación en los ojos. Grace, por favor. Tenemos que hablar. Esto es un evento de networking, señor Kensington. Si quiere hablar de una colaboración entre empresas, puede concertar una cita con mi asistente ejecutiva. Dicho eso, tomó la mano de Mia y se alejó. Alexander se quedó solo en el centro del salón, aferrando el ramo de rosas rechazado. Las espinas se le clavaban en las palmas, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de su corazón. Es alérgica al polen, pensó. 3 años, y me entero ahora. La gala continuó, la tensión se fue disipando lentamente en la sala mientras Grace volvía sin esfuerzo a su modo de negocios. Alexander no se fue. Se quedó junto a la barra, bebiendo un whisky, observándola. Vio cómo captaba la atención de todos, cómo reía con naturalidad y la forma tierna en que limpiaba el glaseado de la mejilla de Mia. Era como una espada forjada, afilada, brillante, irrompible. Quiso golpearse a sí mismo por haber sido tan ciego. De pronto, la multitud volvió a abrirse. Una mujer con un vestido blanco ajustado entró con paso arrogante. Vanessa Sinclair. Aún conservaba aquella belleza juvenil perfectamente cuidada, aunque ahora se veía endurecida. De inmediato vio a Alexander y prácticamente se deslizó hacia él. Alex, ha pasado una eternidad, arrulló. Los ojos de Alexander se volvieron hostiles al instante. ¿Qué demonios haces aquí? Supe que ibas a estar aquí,
así que moví algunos hilos para entrar en la lista. Quiero hablar. No tenemos nada de qué hablar. Vanessa hizo un puchero. No seas tan cruel. Después de todo lo que significamos el uno para el otro. No significamos nada, la interrumpió Alexander. La fachada de Vanessa se resquebrajó, pero mantuvo su tono azucarado. Alex, sé que estás enfadado porque me fui a Silicon Valley, pero mi padre se enfrentaba a una acusación federal por fraude. Ese CEO tecnológico pagó las deudas. Lo hice por mi familia. No me importa por qué te fuiste. Vanessa se mordió el labio, obligando a las lágrimas a aparecer en sus ojos. Estoy divorciada, Alex. Él me lo quitó todo. Cada día durante los últimos 2 años, solo pensé en ti. Alexander la miró, sintiendo de pronto unas ganas abrumadoras de reír. Había arruinado su propio matrimonio por esa mujer. Había ignorado a Grace por eso. Vanessa, ¿sabes lo que me costó tu pequeña libreta? Ella parpadeó, fingiendo inocencia. ¿Qué libreta? La que escribí en la universidad. La que encontró Grace. Me dejó por eso. Los ojos de Vanessa se movieron nerviosos. Yo no sé de qué hablas. ¿No lo sabes? Alexander entrecerró los ojos. Te lo juro, Alex, nunca toqué tus cosas. Un pensamiento repentino y aterrador golpeó a Alexander. La libreta estaba escondida en una caja de su despacho. Grace solo la encontró porque estaba buscando una bolsa de hospital. Marta sabía lo de la libreta, pero Marta quería a Grace. Jamás la habría herido a propósito, a menos que... Señor Kensington, ¿todavía no lo ha entendido? Una voz fría llegó desde detrás de ellos. Alexander se giró de golpe. Grace estaba allí, sosteniendo una copa de champán. Esa libreta fue colocada allí. ¿Por quién?, exigió Alexander. Grace miró directamente a Vanessa. Vanessa se estremeció. ¿Por qué me miras a mí? Yo no tuve nada que ver. Grace sacó tranquilamente su iPhone, tocó la pantalla y reprodujo un archivo de audio. La voz inconfundible de Marta, el ama de llaves, sonó por el altavoz. Señora, lo siento muchísimo. Tengo que confesarle algo. Esa libreta, usted no la encontró por casualidad. Una mujer vino a la casa unos días antes. Me dio un sobre con $2000 en efectivo. Dijo que era una vieja amiga del señor Kensington y me pidió que pusiera la libreta en la caja de cosas del bebé para que usted la encontrara al preparar la bolsa del hospital. Yo estaba teniendo problemas con la hipoteca y fui codiciosa. Por favor, no culpe al señor Kensington. Él no tenía ni idea. La grabación terminó. El rostro de Vanessa quedó ceniciento. Grace se acercó más a ella. Tú lo orquestaste todo hace 3 años. Te enteraste de que Alexander se había casado. Tu propio matrimonio se estaba desmoronando y querías un plan de respaldo. Sabías que yo estaba embarazada de 8 meses, hormonal y frágil. Sabías que si veía esa libreta, lo dejaría. Querías despejar el camino para ocupar mi lugar. Vanessa hiperventilaba, retrocediendo. Estás loca. Ese audio es falso. No tienes pruebas. El testimonio jurado de Marta y los registros de la transferencia de $2000 desde una cuenta pantalla vinculada a tu nombre no son prueba suficiente. Sonrió Grace sin piedad. ¿Creíste que Hacienda y la policía de Los Ángeles no podrían rastrearlo? Alexander parecía haber sido alcanzado por un rayo. Se giró lentamente hacia Vanessa, con la voz convertida en un susurro letal. Es verdad. Las lágrimas corrían por el rostro de Vanessa. Alex, es que te amaba tanto que no soportaba que te hubieras casado con una cualquiera. Lo siento. Lo arreglaré. Lárgate, gruñó Alexander, con la voz vibrando de absoluto desprecio. Destruiste mi familia. Sollozando histéricamente, Vanessa huyó del salón. La multitud murmuraba, habiendo presenciado la caída espectacular de una socialité. Grace guardó el teléfono de nuevo en su bolso de mano. Miró a Alexander. Bueno,
Ahí tiene la verdad, señor Kensington. Pero recuerde esto. Vanessa colocó la libreta, pero usted escribió las palabras. Nadie lo obligó a escribir 12 páginas de devoción. Usted no me amaba. Eso es un hecho que ninguna grabación de audio puede cambiar. Dicho eso, giró sobre sus talones y se alejó. Alexander intentó seguirla, pero sus pies parecían pegados al suelo de mármol. Ella tenía razón. Vanessa era una serpiente, pero la traición había sido obra suya. Grace entró en un salón privado VIP y cerró la puerta. Mia estaba sentada en un sofá mullido comiendo una fresa. Al ver a su madre, extendió los brazos. Grace la levantó y la abrazó con fuerza. Mamá, ¿quién era esa mujer mala? Una mujer muy cruel. Pero mamá le ganó, sonrió Grace. Mamá es la más fuerte, celebró Mia, aplaudiendo con sus manitas. Grace le besó la mejilla. La noche que se fue de Los Ángeles bajo la lluvia torrencial, juró que nadie volvería a pisotearla. Y esa noche lo demostró. A la mañana siguiente, Alexander estaba sentado en su oficina, completamente privado de sueño. Había ordenado a su equipo de seguridad que recopilara todos los archivos sobre Vanessa. Los resultados confirmaban todo lo que Grace había dicho. Vanessa había volado a Los Ángeles durante 3 días justo antes de que Grace se marchara. Los registros bancarios coincidían a la perfección. Lanzó el expediente al otro lado de la habitación. Quería llamar a Grace, pero seguía sin tener su número. Llamó a Lily. Esta vez, ella no colgó de inmediato. Lily, por favor. Solo quiero sentarme con Grace y disculparme. Me dijo que te diera un mensaje, respondió Lily con frialdad. ¿Cuál? ¿Qué le va de maravilla? No necesita tus disculpas y solicita formalmente que dejes de acosarla a ella y a su hija. También es mi hija. Su nombre es Mia Lawson. No has pagado ni un céntimo de manutención. No le has comprado ni un solo pañal y no has sido padre ni un solo segundo de su vida. No tienes derechos. Alexander sintió un dolor físico en el pecho. Si de verdad te sientes culpable, Alex, hazle un favor y desaparece. Esas son sus palabras. La línea se cortó. Un mes después, la empresa de Grace organizó una enorme exposición internacional de innovación infantil en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Alexander asistió como patrocinador platino. No le importaba el negocio. Solo necesitaba una excusa para verlas. El centro de convenciones estaba lleno de periodistas tecnológicos y líderes de la industria. Grace estaba de pie en el escenario principal con un traje pantalón carmesí hecho a medida, dando una ponencia impecable. Hoy, además de nuestras nuevas líneas de productos, tenemos una demostración especial. Mi hija, Mia, que tiene 3 años y medio, realizará un pequeño experimento. Un murmullo divertido recorrió la multitud. Una niña pequeña haciendo un experimento científico. Mia subió al escenario. Llevaba una diminuta bata blanca de laboratorio y unas gafas de seguridad demasiado grandes. Se veía completamente seria. Caminó hasta una mesa llena de vasos de precipitados y tomó un micrófono. Hola, señoras y señores. Me llamo Mia Lawson. Hoy voy a demostrar una reacción química exotérmica conocida como pasta de dientes de elefante. El público soltó una risa cariñosa, encantado por la pequeña científica. Mia no perdió el ritmo. Vertió peróxido de hidrógeno concentrado en un matraz grande, añadió jabón líquido y unas gotas de colorante azul. Por último, con total precisión, vertió un catalizador de yoduro de potasio. Al instante, una enorme columna humeante de espuma azul brotó del matraz, disparándose al aire como un geyser. El público estalló en vítores y aplausos sinceros. Una niña de 3 años acababa de ejecutar a la perfección un experimento de química de instituto. Durante la ronda de preguntas, un periodista de Wired levantó la mano. Mia, ¿quién te enseñó a hacer eso? Mamá me compró un libro de química avanzada. Lo leí yo sola. ¿Lo entendiste?, rió el periodista incrédulo. Mia inclinó la cabeza. Tuve que usar el diccionario para algunas palabras polisílabas. Pero sí,
Las matemáticas son bastante básicas. La sala estalló en fuertes exclamaciones y aplausos. 3 años y medio, buscando palabras de nivel universitario en un diccionario. Sentado en primera fila, Alexander miraba fijamente a aquella niña brillante. Sus ojos ardían con lágrimas no derramadas. Era su sangre. Su hija, y se lo había perdido todo. El inversor sentado a su lado lo reconoció y susurró: «Alex, ¿esa no es tu hija?» Alexander tragó con fuerza. Su apellido es Lawson. No pudo soportar más los aplausos. Se puso de pie y salió corriendo al pasillo, apoyándose contra la fría pared de cemento y deslizándose hasta el suelo. La niña no tendrá ninguna relación con la familia Kensington. Ella no lo había dicho en un arrebato de rabia. Lo había ejecutado a la perfección. Mia era una genia, una maravilla, pero no era una Kensington. Después de la presentación, Grace y Mia caminaron entre bastidores. Alexander las esperaba junto a la salida. Grace intentó pasar a su lado, pero él le bloqueó el camino. «Grace, por favor, déjame hablar con Mia». Grace miró a su hija. «Mia, este hombre quiere hablar contigo. ¿Quieres?» Mia lo pensó, luego asintió. «Está bien». Alexander se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos. Su rostro era una mezcla perfecta del suyo y el de Grace. «Mia, ¿sabes quién soy? Eres mi padre biológico. Alexander Kensington, CEO del grupo Kensington». Alexander se ahogó con un sollozo. «¿Lo sabes? Mamá no me miente. Dijo que hiciste cosas malas, así que se fue para protegernos. Sé toda la historia». Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Alexander. Él, un despiadado titán corporativo, estaba llorando delante de una niña pequeña. Mia metió la mano en su pequeña bata de laboratorio, sacó un pañuelo y se lo entregó. «No llores. Mamá dice que llorar no resuelve problemas logísticos». Alexander tomó el pañuelo, con las manos temblorosas. «Mia, papá lo siente muchísimo. Le fallé a tu madre y te fallé a ti. Una disculpa sin cambio de conducta es solo manipulación», dijo Mia, citando un libro de psicología que claramente había leído. «Si quieres perdón, tienes que demostrarlo con datos». «¿Qué quieres que haga?» Mia miró a Grace. Grace hizo un asentimiento casi imperceptible. Mia volvió a mirar a Alexander. «Mamá dice que te perdona por el pasado, pero nunca volverá contigo. Ahora tiene su propio imperio y no necesita depender de nadie». Alexander levantó la vista hacia Grace. Grace dio un paso adelante, tomando la mano de Mia. «Es joven, pero le enseñé a entender la realidad. Somos muy felices, Alexander. No necesitas intentar compensar nada por culpa. Lo mejor que puedes hacer por nosotras es no interponerte en nuestro camino». Alexander se puso de pie lentamente. «De verdad no hay ninguna oportunidad para nosotros». «Alexander, pregúntate algo», dijo Grace en voz baja. «¿De verdad me amas, o solo estás obsesionado conmigo porque soy una posesión que perdiste? Porque durante 3 años no buscabas a Grace como persona. Buscabas a tu esposa obediente para llenar el vacío de tu mansión». Alexander no tenía ningún contraargumento. Aquello lo golpeó como un tren de carga. «Cuando descubras la diferencia», dijo Grace con una pequeña sonrisa, «dímelo. Pero para entonces, probablemente estaré viviendo una vida completamente distinta». Condujo a Mia por el pasillo. Después de unos pasos, Mia se giró y agitó su manita. «Adiós, Alexander». Alexander se quedó congelado. Lo había llamado su padre biológico, pero al final solo lo llamó Alexander. En la parte trasera de su Escalade con chofer, Mia se acurrucó contra el costado de Grace. «Mamá, ¿por qué no lo perdonas?» «No se trata de perdón, cariño», dijo Grace, acariciándole el pelo. «Simplemente me niego a volver a esa vida». «¿Qué vida?» «Una vida en la que yo era un fantasma en mi propia casa. Donde el personal se reía a mis espaldas y mi marido estaba enamorado de un recuerdo.
Fui sola al médico. Te llevé sola en mi vientre. Jamás volveré a meterme en una jaula. Mia abrazó fuerte a su madre. Yo te protegeré, mamá. Cuando gane mi premio Nobel, te compraré una casa 10 veces más grande que la de él. Grace soltó una carcajada. Te tomaré la palabra. De vuelta en el grupo Kensington, el asistente de Alexander le entregó una tableta. Señor, Vanessa Sinclair acaba de publicar una enorme confesión en X e Instagram. Alexander miró la pantalla. La publicación se titulaba, Arruiné una familia. Lo siento, Grace. Ante la amenaza de cargos federales por fraude electrónico debido a su soborno, Vanessa entró en pánico e intentó recuperar el favor de la opinión pública. Detalló exactamente cómo sobornó al ama de llaves para colocar la libreta, calculando que el estrés hormonal haría huir a una mujer embarazada de 8 meses. Terminó con, pensé que era una mente maestra, pero acabé sin nada. Alex me odia y mi reputación está destruida. Me lo merezco. Internet explotó. La publicación se volvió viral, acumulando millones de visualizaciones. ¡Qué psicópata! Intentó estresar a una mujer embarazada. Grace Lawson es una reina absoluta por construir una empresa de 1.000 millones por puro despecho. Alex Kensington también es basura. Ni siquiera sabía que su esposa era alérgica al polen. Patético. El equipo de relaciones públicas de Grace le mostró las tendencias. Ella apenas las miró. Que hablen. No afecta a nuestros beneficios del tercer trimestre. Esa noche, sonó el timbre de la casa de Grace en Beverly Hills. Abrió la puerta y encontró a Vanessa de pie en el porche, demacrada y desesperada. Grace, vine a suplicar misericordia. Por favor, no presentes cargos. Grace se apoyó en el marco de la puerta. No acepto tus disculpas. Vanessa cayó de rodillas en el porche, sollozando. Si no me perdonas, estoy arruinada en esta ciudad. No tengo nada. Grace la miró con absoluta apatía. Vanessa, que te arrodilles o no es asunto tuyo. Perdonarte es asunto mío. Y francamente, no vales la energía que cuesta odiarte. Eres completamente irrelevante en mi vida. Sabes que él nunca te amó, chilló Vanessa a la defensiva entre lágrimas. Solo amaba el recuerdo de mí. Yo solo quería lo que era mío. ¿Alguna vez has considerado, dijo Grace, bajando la voz hasta una calma aterradora, que terminaste sin nada por tus propias decisiones? Elegiste casarte con ese multimillonario de Silicon Valley por su dinero. Elegiste intentar robarle el marido a una mujer casada. Elegiste jugar sucio. Preparaste cada una de las camas en las que ahora te toca dormir. No culpes al universo por las consecuencias de tu propia codicia. Vanessa se desplomó contra el pilar, sin palabras. Sal de mi propiedad. No voy a arruinarte porque ya lo hiciste tú sola. Grace le cerró la puerta en la cara. Mia entró trotando en el recibidor. ¿Derrotaste al dragón, mamá? Grace la levantó en brazos, riendo. Claro que sí. Y algún día tú serás igual de feroz. A la mañana siguiente, Alexander celebró una rueda de prensa en directo. Se plantó ante un mar de cámaras y asumió toda la responsabilidad. El fracaso de mi matrimonio con Grace Lawson es 100% culpa mía. Fui negligente, emocionalmente inaccesible y absurdamente aferrado al pasado. Permití que mi esposa embarazada sufriera en aislamiento. Un reportero gritó, «Señor Kensington, ¿cuál es su mensaje para Grace hoy?» Alexander miró directamente al objetivo de la cámara. «Grace, lo siento muchísimo. No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. Solo pido la oportunidad de ver a mi hija. Fui un esposo terrible, pero quiero intentar ser un buen padre». Grace vio la transmisión desde su oficina. Golpeó suavemente el bolígrafo contra el escritorio, en silencio. «Emitimos un comunicado de respuesta», preguntó su directora de Relaciones Públicas. «No». «¿Y su petición de ver a Mia?» Grace suspiró. «Dejaré que Mia decida. De todas formas, es más inteligente que la mayoría de los adultos».
Esa noche, Grace le preguntó a Mia. Mia inclinó la cabeza, tocándose la barbilla. Supongo que puedo darle una prueba de un día. ¿Por qué? Porque se veía muy triste en la tele, y quiero observar a un CEO multimillonario en su hábitat natural. Grace soltó una risa. Está bien, le escribiré a Lily para organizarlo. Cuando Lily recibió el mensaje, respondió de inmediato. ¿Se congeló el infierno? ¿Te estás ablandando? Grace contestó. Yo no, Mia. La niña es igual que tú. Dura por fuera, una blandita total por dentro. Grace dejó el teléfono y miró el resplandeciente horizonte de Los Ángeles. 3 años atrás, pensó que el dolor la mataría. Pero ver a Alexander suplicando perdón en público no le produjo satisfacción ni lástima. Solo la hizo llorar por la chica que había sido, la chica que lo había amado tanto. Sábado, un reservado privado en el Polo Lounge de Beverly Hills. Alexander llegó 1 hora antes. Se había cambiado de ropa 5 veces, hasta decidirse por un suéter azul marino de cachemira para parecer menos intimidante. Sobre la mesa había colocado un set de química importado de primera categoría y un oso de peluche gigante. Grace había estipulado una ventana estricta de 2 horas. Ella se sentaría en la mesa contigua, observando, pero sin intervenir. La puerta se abrió. Grace entró, sosteniendo la mano de Mia. Mia llevaba una sudadera rosa y vaqueros, con el pelo recogido en un moño despeinado. «Papá». Mia sonrió al verlo. La palabra golpeó a Alexander como un impacto físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Grace se arrodilló. «Mamá estará justo allí. ¿De acuerdo? Diviértete. Grita si me necesitas». Mia corrió hacia Alexander. Él la atrapó en un abrazo desesperado y tembloroso. 3 años, 4 meses y 7 días. Ese era el tiempo que había esperado para abrazar a su hija. «Papá, hueles bien», dijo Mia, dándole palmaditas en el hombro. «Me puse la colonia que tu mamá solía comprarme», dijo Alexander con voz espesa. «Mamá odia ese olor ahora. Dice que huele a depresión». Alexander hizo una mueca. «Entonces la tiraré esta noche». Mia se subió al reservado y sus ojos se iluminaron al ver el set de química. «¡Guau! Un juego de vasos de precipitados de vidrio borosilicato». De inmediato empezó a inspeccionar el equipo. Alexander la miraba hipnotizado. Era tan parecida a Grace, hiperconcentrada, decidida, con una chispa obstinada en los ojos. Después de 30 minutos jugando, Mia levantó la vista de repente. «Papá, ¿todavía amas a Vanessa?» Alexander quedó completamente desprevenido. «Mamá te habló de ella. Mamá dijo que escribiste 12 páginas sobre ella en una libreta, pero luego ella hizo algo malo y tú ya no la amabas. Entonces, ¿amas a mamá?» Alexander dudó, luego habló con absoluta sinceridad. «Sí, más que a nada, pero estaba ciego. No me di cuenta hasta que ella se fue». Mia inclinó la cabeza, mirándolo con una intensidad que pertenecía a una persona mucho mayor. «Papá, mamá dice, amar a alguien no es darte cuenta de que es importante después de perderla. El amor de verdad es cuando su felicidad es más importante para ti que la tuya». Alexander dejó de respirar. «Hiciste que mamá estuviera muy triste», continuó Mia. «Así que no la amabas de verdad. Si quieres amarla ahora, tienes que querer que sea feliz, incluso si eso no te incluye a ti». Alexander atrajo a su hija hacia otro abrazo, enterrando el rostro en su hombro. Esta vez, dejó que las lágrimas cayeran libremente. Cuando pasaron las 2 horas, Grace se acercó. Mia se había quedado dormida contra el pecho de Alexander, con su pequeño puño agarrando su suéter de cachemira. «Está profundamente dormida», susurró Alexander, levantando la vista con los ojos rojos e inyectados en sangre. «No quiero despertarla». Grace suspiró y tomó a Mia suavemente en brazos. La niña murmuró algo en sueños y se acurrucó en el cuello de su madre. «Le caíste muy bien», dijo Grace en voz baja. ¿Puedo verla cada semana?» Grace lo pensó. «Sí,
siempre que no altere su horario. No lo haré. Te lo juro por Dios. Grace se giró para marcharse. Grace, la llamó Alexander. Ella se detuvo. No volveré a acosarte. Voy a dejarte ir. Pero gracias. Gracias por criarla para que sea tan increíble. Es mi hija. Es mi privilegio, respondió Grace, y salió del restaurante. Alexander se quedó solo en el reservado vacío. Esta vez, no intentó perseguirla. Se sentó de nuevo, hundió la cabeza entre las manos y lloró. Un año después, Wall Street, Nueva York. Grace International salía oficialmente a bolsa. De pie en el estrado sobre el parqué del Nasdaq, Grace llevaba un llamativo traje de poder carmesí, con el cabello cayéndole libremente sobre los hombros. Su sonrisa era deslumbrante y segura. De pie en un taburete junto a ella estaba Mia, de 4 años, con un vestido rojo a juego y sosteniendo el mazo ceremonial. Juntas, madre e hija tocaron la campana. El confeti cayó como lluvia mientras el parqué estallaba en enormes vítores. La acción abrió con una subida del 40%. Sentado en la galería VIP, Alexander las observaba. Aplaudía más fuerte que nadie. Sus ojos no se apartaban de la mujer radiante en el balcón. Ya no era su esposa, pero era un icono, una CEO brillante, una madre increíble y una mujer admirada por el mundo entero. Más tarde esa noche, Grace concedió una entrevista a CNBC. Grace, mirando atrás a su salida de la familia Kensington, ¿tiene algún arrepentimiento? Ninguno, sonrió Grace a la cámara. Si me hubiera quedado, seguiría doblando camisas en una mansión de Bair. Hoy tengo un imperio, una hija genio y un equipo al que quiero. Casarme con miles de millones no me dio nada que no pudiera construir yo misma. ¿Cuál es su relación ahora con el señor Kensington? Somos los padres de Mia. No somos pareja. Él tiene su vida y yo tengo la mía. Somos líneas paralelas que jamás volverán a cruzarse. Alexander vio la entrevista desde su habitación de hotel. No reaccionó con ira ni tristeza. Por fin lo había aceptado. Algunas personas, una vez perdidas, ya no pueden encontrarse de nuevo. Esa noche, Grace y Mia regresaron a su lujoso ático en Manhattan. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron hacia el vestíbulo, Mia dijo de repente: «Mamá, creo que papá todavía te quiere mucho». «¿Qué sabes tú del amor, pequeña?», bromeó Grace. «Sé cosas». Te miraba como si fueras magia. Grace no respondió. Caminó hacia la puerta principal. Habló tan bajo que Mia apenas la oyó. A veces las personas te aman y no lo sabes. Y cuando por fin lo comprenden, el amor ya se ha ido. ¿Qué dijiste, mamá? Nada, sonrió Grace. Mia, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Científica. Y después de ganar el premio Nobel, te compraré esa casa gigante. Te tomaré la palabra. Al llegar a la puerta principal, Grace miró hacia abajo. Justo en el centro del felpudo había un enorme y precioso ramo de paniculata. Una flor sin polen, completamente hipoalergénica. Llevaba una pequeña tarjeta elegante. Grace la recogió. Grace, felicidades por la salida a bolsa. Estas no activarán tus alergias. Lo consulté con un botánico. No tienes que responder. Solo quería que supieras que siempre habrá alguien celebrando tu éxito. Alex. Grace permaneció allí sosteniendo la tarjeta durante mucho tiempo. Mamá, ¿es de papá? Sí, dijo Grace, guardando la tarjeta en su bolso de diseñador. No la tiró. Apreció el gesto. Aceptó la ofrenda de paz, pero al abrir la puerta y guiar a Mia al interior, dejó el ramo de paniculata fuera, sobre la consola del pasillo. No llevó las flores dentro, porque la nueva vida que había construido, la vida que empezó aquella noche lluviosa en Los Ángeles 3 años atrás, ya no necesitaba las flores de nadie más para ser hermosa. Ella podía comprarse sus propias flores. Podía brillar completamente por sí sola.